Me están albureando. Oh my God. Dangerous woman. Cheers. Pon fecha y hora. Por Adela. Manlio Fabio Beltrón es presidente nacional del PRI. Cuando estuviste aquí la última vez, querías. Sí, y hoy ya pude. Ya pudiste, y en ya este eres. momento debo de hacer. Muchas cosas. Sí, yo ya soy, pero ahora tenemos que hacer. Y tenemos que hacer cosas para poder, pues, recuperar en buena parte prestigios de distinta índole de los partidos políticos, de los políticos, de las elecciones, del poder. La verdad es que la batalla de todos los dirigentes de los partidos políticos debe ser grande, porque la responsabilidad es enorme, ¿eh? Háblanos del tuyo. No estamos en el mejor momento los partidos políticos, por decirlo de alguna Y las manera. instituciones en general, ¿no? Y eso es malo, ¿verdad, Adela? Pues yo digo que sí, es muy malo. Es malo porque cuando se pierde la fe en las instituciones, entonces empieza a deteriorar el objetivo. Y el objetivo es que tengamos estabilidad. Muchas gracias. Estabilidad, orden, crecimiento, empleo. Y esto no se logra de manera mágica o escuchando cualquier voz, sino haciendo las cosas de manera correcta. Y un partido político tiene que servir para que las cosas buenas sucedan. Ahora, de manera particular, el partido en el poder Sí. hace la diferencia. Y es el partido en el gobierno. En el partido en el gobierno. ¿Para qué lo negamos? No somos el partido del gobierno, sino en el gobierno. Y eso aumenta la responsabilidad del PRI. Ahora, yo me siento satisfecho de que este partido en el gobierno y este gobierno que tiene partido haya hecho las grandes reformas que por mucho tiempo habían sido esperadas. ¿Por qué? Porque, Adela, aquí es muy importante. Las hicimos juntos. ¿Cuántas veces, no en esta mesa o en otras mesas, me preguntaron, ¿cuándo van a hacer una reforma laboral de fondo? ¿Cuántas veces no insistieron en cuándo van a hacer una reforma educativa y a poner orden en ese sector? ¿En cuántas ocasiones no dijeron cuándo se les va a ocurrir hacer una reforma en telecomunicaciones para que las llamadas larga distancia, para que tengamos mejores servicios? ¿Cuántas veces no escuchamos cuándo van por la competencia o cuándo van por los temas de transparencia, anticorrupción o cuándo piensan ustedes hacer una reforma energética? Ya las hicimos, no podemos negarlo ni taparnos los ojos. Y las hicimos juntos, todos aquellos que dijeron háganlas y háganlas ya. Bueno, este gobierno y el presidente Enrique Peña Nieto lo hizo. Y los partidos. Y los partidos, Los distintos partidos que participaron en ello. Es que las hicimos juntos. ¿Por qué no las defendemos juntos? Por eso, pero ahora eso ya pasó, ¿no? Es como un pagaré, ¿no? Ya me lo descontaste en el banco y entonces ya no vale. Ahora, no, sí vale. No, yo creo que sí vale, tiene muchísimo valor. Pero, ¿ahora qué? Porque pareciera que este es un momento, ¿cómo lo calificamos? De delicado, de que hay que aterrizar. ¿No? Hay un humor social como negativo, ¿no, Adela? Sí, desesperanzador, que ¿no? pretende negar lo que ya se hizo eso. Y que entonces todo lo demás son problemas. Y creo que esto lo tendríamos que atacar y bien, y por eso yo resolví seguir en esta tarea, después de haber estado en Cámara de Diputados, haciendo que las cosas sucedieran, los acuerdos necesarios para que esto que se pedía estuviera presente en la vida, ahora para que desde aquí logremos impulsar que esas reformas ahora se reflejen en los bolsillos de los mexicanos, en servicios, en cosas buenas, en empleo, porque si las reformas no van a servir para crecer, Adela, pues sí, para dar más empleo y que la gente se sienta mejor, pues no fueron buenas. Y yo creo que esas reformas están sirviendo para ello. Escucho a algunos que a veces en diálogos pues ya pasados, dicen, qué bueno que viene la inversión extranjera o la inversión nacional. Y la gente se pregunta, ¿y para qué sirve eso? Bueno, hay que decirles, qué bueno que se están creando más empleos para los mexicanos, como hacía mucho no sucedía. No obstante que el mundo está sufriendo de crisis económica y financiera. Fíjate, Adela,
que comentaba con algunos empresarios y los retaba a decir, en estos momentos tan difíciles para el mundo en el crecimiento económico y financiero, en el hemisferio americano solamente hay 2 países que crecen de manera cierta en el mismo, desde Anchorage hasta Tierra del Fuego. Son Estados Unidos y México. Esas son cosas buenas ante el desastre. ¿Por qué? ¿Porque se estaban quejando? Como siempre, ¿verdad? No, es que, dicen, bueno, ya sucedieron las reformas y ahora qué, ¿no? Estábamos platicando con algunos compañeros que opinan en uno de mis espacios que decían, ¿viste el spot de ya chole con tus quejas? Sí, lo vi, lo hicieron hashtag, ¿no? Exacto. Exacto. Al revés, ¿verdad? Como casi burlándose de eso. Bueno, es que lo que estábamos diciendo es que pareciera que se están, pues no, están distanciados de la gente. La gente se está quejando porque pues nos están viendo reflejados, ¿no? De manera concreta y en el cotidiano, pues estas reformas, por ejemplo, de las que hablas, en beneficios así como muy concretos. Tienes toda la razón. Entonces parecía que ¿te estás burlando? Sí, tienes toda la razón. Yo creo que no hay que molestarse porque la gente, las familias se quejen o digan con qué no están conformes. Por el contrario, yo creo que hay que escucharlos, platicar con ellos, no cansarnos de hablar con ellos y decirles ya chole con por qué hicimos tantas cosas y que ya chole con que no se vean los resultados de las reformas, porque se deben de ver los resultados. Para eso las hicimos. Para hacer crecimiento y empleo. Ahora, los ciudadanos, pues, se quejan como catarsis. Pues también, lo deben de hacer, ¿no? y qué bueno. Pues es una válvula de escape. Pero si no nos está yendo bien en el mundo, y México no es la excepción. Estamos creciendo mejor que cualquier otro, como dije hace un momento, como los Estados Unidos. Tú puedes ver al hemisferio americano en el sur, y la suerte no es muy buena para muchos de los habitantes de Sudamérica, de Centroamérica o de algunos otros espacios en Asia o en Europa. Nosotros quizás estamos muy bien o mejor que ellos, pero eso no es lo que nos debe de mostrar satisfechos. La gente en México necesita más y más. Por ello yo defiendo tanto las reformas. Perdón por la insistencia, No, Adela, insiste en ello, pero insiste. es que hay quienes no creen en ellas. Y lo que es peor, hay quienes traen un discurso que dicen que si ellos pudieran, las echan abajo. Y yo les digo, si esas reformas... ¿Ellos quiénes? Hay muchos, puedes en tu imaginario colectivo encontrarte a varios. Pero si ellos echan para atrás esas reformas que pusieron a México en el siglo XXI, es hacernos retroceder un siglo. Echarnos para atrás un siglo. Y vamos a estar igual que algunos países de Latinoamérica sufriendo. Ahora, hay Venezuela, hay reformas, pues las reformas son perfectibles, ¿no? Claro. Bueno, es que las hicimos en otro momento del mundo y de México. Por eso. Sobre todo, hay una que se quejan mucho, la hacendaria, por ejemplo, ¿no? La fiscal. La fiscal, la reforma fiscal. Esa parte yo creo que hay parte de razón y otra no tanto. Si no hubiese más ingresos en estos momentos para lo que es el presupuesto, los recortes tendrían que ser mayúsculos. Si la reforma fiscal no hubiera sucedido y el precio del petróleo se cayó a menos de $40 el barril, ya estaríamos sufriendo las consecuencias. Si quieren, apelamos a la memoria. Para mí me gusta mucho eso. Bien. Hace como cerca de 6 años hubo también una caída del precio del petróleo a 40, menos de 50. Y el Producto Interno Bruto de México se cayó 4%. 4%. Esto lo recordará perfectamente bien el expresidente Felipe Calderón. Hoy se cayó el petróleo a menos de 40, no a menos de 50. Y el Producto Interno Bruto crece al 2. Algo pasó mejor en estos momentos. Y esto tiene que ver con los ingresos del gobierno diferenciados de lo que es los ingresos petroleros. Vamos, hay que decirlo tal cual. No todas las cosas están funcionando bien. Son perfectibles, como tú bien dijiste, pero no hay que cerrar los ojos ante lo bueno que puede estar pasando. No, al contrario. Ahora, tú como presidente del PRI me dices, los partidos tenemos chamba. Y tú como presidente del PRI, ¿cuál es tu chamba y qué vas a hacer? La primera de ellas, como presidente del PRI,
es defender en buena parte el objetivo. Por ponerlo sobre la mesa. ¿Qué es? Lo que hicimos está bien hecho, creo que la ruta es correcta y no hay que equivocarnos. Hay algunos obstáculos en el camino y el mundo cambió y es incierto en lo que está pasando económicamente. Velo con los precios de las monedas, las devaluaciones de las mismas, la inflación que están viviendo en otros lugares. Ese rumbo yo creo que lo tuvimos nosotros y nos está yendo mejor que cualquier otro, aunque quisiéramos que nos fuera mejor, que como nos está yendo. Este partido tiene que buscar cómo platica, dialoga, habla y les dice a todos que vamos en una ruta correcta como la definimos. No obstante, hay retos muy importantes. Los partidos políticos no están en su mejor momento, la política no está en su mejor momento, la transparencia debe de mejorar, los actos de corrupción se tienen que combatir. El partido tiene que estar presente en ello. Esa es la primera etapa. La segunda, hay 13 elecciones el año 2016. Pues sí, por lo pronto. Y creo que pues también los partidos, o lo que se trata en los partidos es de ganar elecciones. Pues para eso nos constituimos en partidos. Pues sí, claro. Y si los partidos fallan, pues ahí llegan los independientes. O llegan otros a tratar de sustituirnos. En el mundo no los han sustituido, ¿eh? ¿Tú qué Porque es una piensas organización de buena. los independientes? De que llegaron aquí? para quedarse. Y llegaron para quedarse y yo los voté. Es más, yo los propuse en el 2010. Ahora, Pero los con candidatos muchos candados, independientes, ¿no? Los están poniendo en algunos estados y de manera equivocada, como en Puebla, en donde mejor los cambios legales deberían de decir, se prohíben los candidatos independientes en lugar de encontrar subterfugios de que se necesita el 3% de los electores que tienen que ir a manifestarlo personalmente con una carta poder y decir en cada lugar, Firma lo cual, por firma, por firma. por favor, por el amor de Dios, mejor hablen con claridad, no los queremos. Pero yo sí creo en los candidatos independientes, porque para los partidos políticos son un acicate. O se mejoran y perfeccionan, o ahí está la respuesta de la sociedad. Nosotros podemos aprender mucho de lo que está pasando. ¿Te verías como un candidato independiente? De ninguna manera, ¿No? pues ya dependo del PRI y dependo de los Imagínate intereses como que hay presidente alrededor. del PRI. Pues Y estaría ser cañón. independiente, pues sería negarme a mí mismo, ¿verdad? Y después de tantos años, ¿no? Sí, y sobre todo de estar seguro de que en estas últimas etapas hemos hecho lo correcto dentro del PRI. Yo estoy ahí porque creo en el proyecto que iniciamos juntos los mexicanos con el presidente Enrique Peña Nieto. Es una ruta correcta de las reformas, que hay Que asuntos corregir. que tenemos que corregir. Por ejemplo, por favor. por ejemplo. Pues yo creo que la reforma hacendaria o fiscal que hicimos, la hicimos en otro contexto del mundo y de México en su conjunto. Entonces tenemos que reconocer que la tenemos que perfeccionar. Vamos, la reforma energética la hicimos también pensando en precios del petróleo a $100 y está a menos de $40. Tenemos que hacer algunos ajustes, sobre todo en el modelo que diseñamos. Vamos, en la reforma de telecomunicaciones ya nos dio resultados que las llamadas telefónicas son más baratas, que no te cobran por muchos de los asuntos que tú nunca contratabas, que las llamadas de larga distancia ya se consideran como locales. Eso ya es un beneficio concreto para Vamos, todos eso nosotros, suena en el ¿no? bolsillo de los mexicanos, que los mexicanos en el ¿Qué ha exterior se faltado? pueden ¿Saberlo comunicar. comunicar? ¿Qué crees que haya faltado? Yo creo que sí. Yo creo que hay un Saberlo esfuerzo que debemos de comunicar. comunicarlo. Imagínate, yo acabo de ir a Zacatecas. En Zacatecas, buena parte de las familias zacatecanas tienen familiares en los Estados Unidos y se comunican de manera ya muy ágil y barata. Antes era un triunfo y un Carísimo. saqueo. Sí, carísimo. En verdad que nos tardamos mucho en hacer esa reforma de telecomunicaciones, pero los resultados los tenemos a la vuelta de la esquina. Ya se refleja en los bolsillos de los mexicanos. Bueno, la reforma energética ya se refleja también en los costos de la electricidad. Para los industriales ya son 30% más barato las tarifas eléctricas. Para las casas de los mexicanos que más consumen también. Incluso para las de que menos consumen es bueno porque aunque no le cobras menos, le dejaste de aumentar. Y eso ya es más barato. Pues por eso la inflación en México es menor. Pero de eso yo qué sé.
Yo estoy hablando como economista cuando soy presidente de un partido político. Oye, ¿y tú no crees en la sana distancia? Con el Ejecutivo no. Con el Ejecutivo no. Pues a final de cuentas quién sí? es una simulación, ¿verdad? Con la sana distancia con aquellos que tienen una opinión distinta de lo que está sucediendo, pero hay que dialogar siempre con ellos. Pero con el Ejecutivo, sobre todo si yo soy el presidente de un partido que está en el gobierno, ¿para qué simulo que hay una distancia entre el presidente del PRI nacional con el presidente de la República? Prefiero una cercanía que me permita dialogar con él, decirle lo que yo estoy escuchando, lo que veo en cada lugar que visito, las opiniones que estoy teniendo de las familias mexicanas. ¿Y se lo dices al presidente Se lo así digo al abiertamente? presidente y el presidente hay cosas que ya sabe y hay otras que las anota. Pero es un presidente que escucha. Mucho, escucha mucho, es muy talentoso, es inteligente. ¿Le dices todo lo que...? Todo, porque para eso soy presidente de un partido político. Yo creo que actúo con lealtad mayúscula cuando hablo con el presidente de todos los mexicanos y le digo lo que yo, como presidente de un partido político, su partido, escucho en cada lugar. Escucho inconformidades, Hablas mucho con él. Lo sí, suficiente. Pues si nos quejamos. Sí, pero también... No se enojen porque nos quejamos. No, por favor, cada vez que se quejan, para nosotros es una causa. Debe ser una causa de los ciudadanos. Y es información. Pero debe ser mi causa, tu queja debe ser mi causa. La causa de un partido político, si no, ¿para qué sirve este partido? Yo estoy ahorita defendiendo lo que hicimos porque fui diputado federal, pero te quiero decir que estoy escuchando a todos. Y cuando me dicen que algo no va bien, yo lo platico con el responsable de que vaya bien. Porque para eso es el diálogo y la plática, para aprender y para hacer cosas. Bueno, finalmente pudiste ser presidente. ¿Cómo fue? Bueno, ¿la primera, la segunda o la tercera vez? Es que ha habido tres oportunidades para hacer y no se me cumplía. Pero ya eres. Ya soy. Ya eres. Y si no hubiese sido, seguiría buscando el serlo. Había otros nombres, seguirías buscando el serlo. Sí, claro, porque... Yo me refiero a presidente del partido. Creo en los partidos políticos. Estamos hablando de eso, ¿no? De ahorita presidente sí, del partido. Ahorita sí. Y yo creo en los partidos políticos siempre y cuando estos crean y sepan que no están en su mejor momento y que tienen que hacer cosas para rescatar buena parte de la credibilidad. Y en su momento... Sobre todo el PRI, ¿eh? Pues yo creo que todos, ¿eh? Cuando tú los mides a todos, te das cuenta de que no están en su mejor momento y de que hay desconfianza por parte de la ciudadanía de si es cierto que los partidos políticos los representan. Yo creo que los partidos políticos, en este caso hablo por el PRI, representa a una capa de militantes importante, muy importante, creo que la mayor, pero que los partidos políticos hoy en día, por más importantes que sean, no son suficientes como para ganar una elección si no hablan con la gente, si no representan los intereses de las familias mexicanas, las causas. Si hay un partido que no cree en los demás ciudadanos, está destinado a perder. Bueno, ¿y qué le dirías a quienes nos ven ahora? Porque mucha gente que nos está viendo dirá, es puro choro, así son los priistas. Y los políticos, sobre todo, ¿no? No nada más los priistas. Bueno, pero en el caso tuyo. Eso sí, sí. ¿Qué dirías? Porque, bueno, que hemos aprendido la lección. Tiene fundamento también para pensar. De veras, Adela, hemos aprendido la lección, por lo menos en lo que respecta a mi persona. He aprendido la lección desde hace tiempo de que nos hemos estado equivocando cuando pensamos que representamos a todos, no obstante que valemos el 30% de la voluntad popular. Podemos llegar a ganar elecciones con el 30, el 35%, pero tenemos que pensar siempre que hay un 65% que no estaba creyendo en nosotros, pero que así es la democracia, ganó el que más votos obtuvo. Pues sí. Pero eso no quiere decir que representemos completamente a todos. Hay que acercarnos en campaña para decirles qué queremos hacer. Y cuando ya, en el caso de que nos voten mayoritariamente, llegamos a una posición pública, ir a platicar con ellos para ver cómo hacemos lo que todos estaban pensando. Ahora, me vas a contar cómo finalmente fue.
Yo pensé que te había distraído, No. pero estoy seguro que quienes nos están viendo siguen diciendo, a ver, ¿Cómo ¿y fue? cómo ¿Cómo le fue? dijeron finalmente? Estuviste ahí, sobres. Sí, y estuve trabajando mucho hacia adentro del PRI. Y hacia afuera, platicando con buenos amigos comunicadores de esto que estoy diciendo. ¿Para qué? ¿Por qué quería ser presidente del PRI? No es un tema de obsesión o de ilusión personal simple, sino tengo una idea de para qué. Un proyecto. Porque si no, no tiene ningún sentido el llegar a un lugar en donde no sabes qué hacer. Y aquí yo creo haber dejado claro hace un momento para qué quería ser. Y lo platiqué con muchos, pero la más importante fue la conversación con el presidente de la República. Pues para qué te digo que no. Pues digo, tampoco. Y esa conversación fue tan importante que después de terminarla, él dijo, yo creo también en lo que tú estás planteando. Y nada me daría más gusto que coincidiéramos en eso con otros militantes del PRI que son importantes para que tú seas presidente. A partir de eso me dediqué a buscar voluntades. Y esas O voluntades sea, no bastaba creo que con las la voluntad conseguimos. del presidente. Es muy importante, pero no era suficiente o total. Creo que eso se reflejó con una actitud abierta de la mayoría de los priistas, pero sobre todo de quienes resuelven esto en la parte más esencial y hoy estamos intentando responder. Con a tu ello. club de Manlio, que te llevaste a tu banda a colaborar contigo, ¿no? Fíjate Hiciste que tu gabinete. qué bueno que lo dices, ¿eh? El Club de Manlio. Porque eso no es justo. ¿No? No es nada justo. ¿Por qué? A ver. Porque cerca del 50% del Comité Ejecutivo Nacional son mujeres y a que no sabes qué, Adela, mujeres jóvenes. Hay una secretaria de Asuntos Internacionales que tiene 28 años. Dirás, ¿tú qué anda haciendo ahí? No, qué pues bueno, yo creo que qué bueno. modernizando. Hay una de estrategias digitales que tiene 33 años. Y dirás tú, ¿qué anda haciendo en eso? Comunicándonos con las nuevas generaciones. Hay otra secretaria que no alcanza los 40 años y que ahora representa las causas ciudadanas del PRI, que anda intentando identificarlas. Hay un joven de menos de 30 años que ahora va a llevar las relaciones con los migrantes. Y todos ellos no pertenecen al club más que del PRI. Gente joven que representa al PRI. Ellos son el PRI. Es el nuevo, Ojo. el nuevo rostro, el rostro joven del Sí, PRI. y Porque tú recíbelos, rostro joven, lo vas a ver. Sí, sí. No, yo pienso joven, pero es que importa los años que uno tiene si sabe no, olvídate los modernizarse. años yo me refiero a los años que tienes en el PRI. Todos. Pues porque sí. además Entonces, nunca han andado brincando de un partido a otro. Porque, por He sido ejemplo, en el leal PAN, a mi partido. el presidente del PAN es un chavo. Y qué bueno, y le deseo buena suerte siempre y cuando no nos perjudique. Pero en este caso, él es un cuadro inteligente que hará su trabajo dentro del Partido Acción Nacional, rodeado, y lo he visto, de experiencia. De experiencia de quienes deben de ser tomados en cuenta. Vamos, eso lo vivimos Y en tú nuestras rodeado familias, de gente ¿no? joven, ¿no? De gente joven, porque eso, pues a uno lo va animando. Eso lo vivimos en familias, ¿no, Adela? Cuando tú decías, ya no le quiero hacer caso a mi padre o a mi abuelo porque yo traigo unas ideas mucho mejores que ellos, y con el tiempo Es los normal, vas es entendiendo. legítimo, es sano, es... ¿Cómo vas haciendo el enteberamiento generacional? Y esa fue mi tarea ahora en el PRI. Si es cierto, me llevé cuadros probados, que por cierto me dieron muy buenos resultados en la Cámara de Diputados haciendo las reformas. Sin ellos hubiera sido muy difícil hacer el trabajo político de negociación. Y ahora tenemos que negociar hacia adentro. Hay que negociar con gobernadores de factura priista, con exgobernadores, con clase política, con gente muy experimentada en esto de la lucha por el poder. Y para eso necesitamos cuadros probados. Hay que combinar unos y otros, pero te aseguro que tengo un mejor hándicap en lo que puede ser la edad promedio de este partido político. Hemos invitado a las mejores y los mejores jóvenes, otros no tan jóvenes,
y otros llenos de experiencia Como para tú, que hagan un partido como político. tú. Oye, y por ejemplo, ¿ser presidente del partido te impide ser candidato a la presidencia? No, ¿No? no, pero pues, ser presidente del partido me obliga a ser árbitro. a ponerme como árbitro ¿Y en la cancha. Entonces, Y voy a estar como árbitro en la cancha cuando llegue el momento entonces ya te vas. de aquellas cosas. Por lo pronto, yo soy árbitro en el 2016. Y no te imaginas qué tipo de árbitro, porque hay jugadores de todo tipo, técnicos y rudos, capaces, Sí, hay de suficientes, todo. otros balines, pero con todos hay que tratar. ¿Por qué? Porque es un partido donde caben todos. La fuerza de un partido está en la capacidad de inclusión que tengamos, porque la inclusión te lleva a la unidad. La estrategia te llega a los triunfos, pero si no hay inclusión y unidad, difícil llegan los triunfos, aunque tengas buena estrategia. Ahora, como presidente del partido, pues es un buen camino para tus aspiraciones, ¿no? También. Mis aspiraciones es ser A ver, Manlio. gran presidente del PRI. Sí, no me pero saques tú de eso. quieres- Fuera no de te mi voy a sacar, oficina, digo, tú Adela, quieres- fuera de mi oficina, tendré que invitarte en algún momento. Por favor. Dice, prohibido Pensar en el... pensar en el 2018. Estamos trabajando en Pa'l el 2016. No se distraigan. Pues por eso es que uno se Por tropieza. eso, pero tú estás trabajando en el 2016 también, 2016. en camino al... ¿Sabes para el llegar camino al qué? 2018 hay que pasar por el 2017. 2016 y luego Pues, al ¿para qué 2017. comen ansias? Para eso sirven también los años, ¿eh? ¿Qué? Para no caer Para tener ni paciencia. en provocaciones y tener paciencia. Esa es una de tus virtudes, la paciencia. Pues así me lo recomendaba mi abuelita. En alguien debe de caber la paciencia y la prudencia. Y eso- con eso, eso es contigo. con eso lo hacemos en familia. ¿No te imaginas? Pero no, es que qué hablando de prudente soy? hándicap, estoy pensando que si no te das sobre los otros aspirantes, el presidente del partido, pues es campaña permanente de aquí a entonces, ¿no? Pues yo creo que La verdad. todo mundo tiene una campaña. Y esa campaña debe ser permanente por lo que cree, por lo que piensa, Desde cualquier por lo que trinchera. quiere. Pues velos, en todos lados los tienes. En campañas permanentes y yo los respeto. A todos. Y de cualquier partido político. Porque están haciendo lo correcto. Su chamba. Diciéndole a la gente lo que piensan. Los que simulan, rápidamente la gente se da cuenta que no sirven. Y los va desechando. Sí, por eso yo nunca he entendido a un político que no te dice, sí, quiero ser. Pues claro que quiero ser. Y yo te digo, quiero ser el mejor árbitro que ha tenido el PRI en estos momentos. No me voy a distraer. No, pues si te distraes no llegas al otro. Adicionalmente. Adicionalmente. No, de ninguna manera. Vas a ver, y el tiempo me tendrá que dar la razón frente a ti y los millones que te ven cotidianamente. Voy a ser un buen árbitro. Creo en este país, creo que estamos haciendo bien las cosas, creo que el partido, el PRI, que es histórico, ha permanecido porque se ha sabido transformar. No es producto de la magia. Supo reaccionar. Se transforma. Se tardaron un poco. El PRI se de quedaron hace pasmados, 70 ¿no? años, Cuando otros, perdieron, pues sí. se quedaron pasmados. Pero también en la oposición fuimos leales. Tan leales que supimos pensar en cómo regresar con la confianza de la gente. En esta segunda alternancia no queremos fallarles. Y creo que iniciamos bien. Tenemos problemas. No son ajenos en el mundo a lo que está sucediendo, Sí, pero bueno, no quiero decir estamos que el hablando mundo de México. nos genere los problemas. Sí, digo. Nosotros tenemos nuestros problemas propios y debemos de buscar nuestras propias soluciones. Ahora, ha sido un año terrible. Yo entrevisté al presidente hace algunas semanas y lo comentaba con él. Ha sido un año durísimo. Durisísimo. Terrible. Pero para el mundo y para México, Sí, bueno, que no es la pero excepción. Para México ha sido especialmente. Pero si no hubiera hecho las reformas el presidente Peña, te aseguro que hubiera sido peor. Bueno, pero vamos a hablar de temas como Otra vez, muy concretos. te dije, ¿no? hace 6 años cayó a menos de $50 el barril, por favor, un poco de memoria. Y el Producto Interno Bruto -4. Ahora cayó a menos de 40 y el Producto Interno Bruto a 2. ¿Que esto fue casualidad? Pues no. El presidente Peña Nieto preparó a este país y creo que eso nos ha logrado soportar de mejor manera que otros países lo que es la crisis financiera internacional.
Bueno, eso por ese lado, pero por otro lado, estamos hablando de que este país está dolorido por lo que pasó, por ejemplo, en Iguala, en Ayotzinapa. Y entonces tenemos una crisis de derechos humanos, tenemos una crisis de justicia, la impunidad, la corrupción. No sabes cómo lo lamento, ¿eh? Y sobre todo en el orden que tú lo planteaste, Iguala, que el presidente Enrique Peña Nieto, el gobierno federal, vamos a hablar del gobierno, este gobierno tiene en la cárcel a 3 veces más de los que lamentablemente hoy están desaparecidos, y ojalá nadie quisiera que estuvieran muertos, pero 3 veces más en la cárcel que han confesado lo que hicieron, detenidos, confesos, casi sentenciados, y de todas maneras nos declaramos insatisfechos. Queremos que porque no creemos no vuelva en la justicia, a pasar. Y no creemos en la justicia. Y en la de impunidad, este país, ¿no? Porque te parece pero a si ti y a muchos de que deban de estar otros pagando esas consecuencias. Pero los que verdaderamente nos las hicieron, que la paguen. Y ahí es donde estamos nosotros. Y creo que aquí se necesita también hacer un acto conjunto. No es lo mismo a decir o salir a quererle comentar al gobierno, vivos se los llevaron, vivos los queremos, sí, vivos se los llevaron y vivos queremos que nos los regresen quienes se los llevaron. Y no se los llevó el gobierno, se los llevaron otros. Y sobre esos, es sobre los que anda el gobierno. Por eso hay más de 110 en la cárcel. Y si hay que meter a más en la cárcel y castigarlos, creo que todos vamos a estar del lado del gobierno. Bueno, y entonces, ¿qué ha sido el gobierno? ¿Poco sensible a este dolor? La respuesta no ha sido la adecuada porque... Se tendría que tener 200 en la cárcel, o ir sobre alguna otra gente. Yo creo que tenemos que seguir buscando hasta el último de los culpables de algo que no merece con la perdón. Respuesta. No merece perdón. No, pero además no hay satisfacción con la respuesta. Tú hablas con los padres de los desaparecidos y no creen en lo que nos dicen que pasó, en la verdad histórica. Y yo casi ¿no? estaría de su lado con el dolor de haber perdido un hijo, pero cuando estás del lado en donde estás buscando hacer justicia y dices, hemos ido hasta sus últimas consecuencias, queriendo no cometer una arbitrariedad adicional en la búsqueda de estos muchachos, pues creo que al final de cuentas no te resta más que decirle al gobierno, sigue insistiendo en decirles que estás haciendo lo correcto para evitar la impunidad. ¿Qué piensas, por ejemplo, del informe del comisionado internacional de derechos humanos? ¿Qué piensas de eso? Pues de que cumplió y bien su tarea cuando el gobierno mexicano lo invitó a que llevara a cabo este trabajo, y que si se lee correctamente lo que es su informe, encuentras muchas partes interesantes de reconocimiento al gobierno por lo que hizo y algunos otros detalles en los que tiene que ser preciso. Y sobre estos segundos hay que trabajar más para dar más satisfacción a quienes todavía se encuentran inconformes. Yo creo que hicieron bien su trabajo. Por eso celebro que el gobierno haya dicho, ¿qué te parece a ti que esté en duda? Bueno, me parece que está en duda lo que dijeron todos los 100 detenidos de que habían llevado a estos muchachos, a estos jóvenes, hacia un basurero. No me parece lógico. Pues hagamos un tercer peritaje compartido. No dejemos duda. Con peritos nacionales, con peritos con ellos internacionales. mismos. Porque lo que más nos puede doler y afectar es que no nos quede claro que se está buscando hacer justicia. ¿En qué momento está México? Tú has señalado las cosas buenas que han estado pasando en México. ¿En qué momento está México? Cuando me dices que vas con el presidente y le dices la neta de lo que oyes, de lo que ves, de lo que sientes, de lo que la gente te comenta, ¿cuáles serían esos señalamientos entonces? Bueno, los mexicanos están esperando más. Saben y reconocen cuando uno platica con ellos de que se han hecho cosas y se han hecho bien, y que hay otras que han faltado por hacer.
y que quieren más resultados y más rápidos. Quieren empleos, quieren que la educación siga impartiéndose de mejor manera y sobre todo que encontremos en la educación un equilibrio entre los mexicanos. Es que los mexicanos somos muy desiguales, pero lo único que nos va a igualar, y me lo dicen en cada lugar al que visito, es tener educación de calidad. No puede ser que los mexicanos tengamos 3 clases de educación y que los más amolados, a los que no les quieren dar clases los maestros, por ejemplo los de Oaxaca, de la sección 22, sean los más fregados. Los niños oaxaqueños, ¿cómo van a salir a competir en igualdad de condiciones si ni clases les quieren dar? Los que no quieren tener un examen para saber si sirven para dar clases. A lo mejor nomás sirven para marchar. Bueno, pues tienen derecho a hacerlo. Pero lo que no tienen derecho es a darle clases a nuestros hijos o a los hijos de los más amolados. Por eso es que nosotros estamos de su lado. Eso me dicen y me dicen mucho. Y me dicen continúen haciendo cosas, pero por cierto, busquen que todos sean más transparentes, que no haya impunidad y luchen en contra de la corrupción. Lo exigen constantemente. Pero además, pues lo vemos en los gobiernos, se van gobernadores y entonces llegan los nuevos y entonces nos dicen que dejaron vacío aquello. Estoy pensando en tu paisana, por ejemplo, ¿no? Sí, llegó y encontró un desastre. A mí me dijo, no hay nada, de nada, de nada. Con una contingencia terrible, ¿no? Por las lluvias, y me dice, no hay nada, de nada, de nada. Pues Adela, es un ejemplo. Ahora, el en exgobernador, en ese caso, pues no era de tu partido, pero los hay que también son de tu partido. Sí, en el caso de mi gobernadora, y estoy seguro que por su capacidad y talento, no encontró nada, tendrá que dejar mucho, y para eso hay que trabajar también, y mucho. Encontrar soluciones a los problemas, buscar que no exista impunidad en lo que sucedió, pero ver hacia adelante. Y ella es bastante talentosa, muy inteligente, ¿eh? Bueno, para eso es mujer. Pero vamos, sí, la verdad sí. De verdad que y sí. es entrona. No conozco a ninguna que no sea inteligente. Gracias. Y es entrona, además. Ah, sí, claro. ¿No? Tiene un carácter muy adelante. Firme. Ahora, pero hay ese caso se repite en muchos otros estados. Sí, ¿no? Y entonces lo que hay que buscar es que no existe impunidad, pero también ver cómo hacemos de mejor manera las cosas. La gente está molesta porque no lo llevamos a cabo. Vamos, lo encuentro en cualquier lugar en donde hay una simulación o quieren ocultar. Hace un momento salía y le comentaba yo a un buen amigo mío y colaborador, dando la vuelta en el edificio del PRI que se encuentra en Insurgentes, esquina con Luis Donaldo Colosio, y que hace intersección con Avenida Ferrocarril, y que enfrente tenemos la delegación Cuauhtémoc. Le dije, desde que llegué yo como presidente me encuentro que alrededor, pero de la acera del PRI, hay una serie de niñas, muchachas, que ejercen la prostitución enfrente de la delegación. Yo pensé que, pues eso era un acto de corrupción del anterior delegado. Y dije, qué bueno que ya se va ese delegado, porque entonces va a dejar de tolerar esto con los que hacen esa trata de blancas y que administran esa corrupción en la prostitución. Llegó el nuevo delegado, mi amigo Ricardo Monreal. ¿Es tu amigo? Sí, es mi amigo, desde hace tiempo. Abusado, ¿no? Muy abusado. Y llega el nuevo delegado, ¿y cuál es mi sorpresa? Y digo yo, siguen. Ya llegó y se fueron, ya no están. Dije yo, se acabó esa corrupción y ese contubernio en la trata de blancas que tienen ahí, trata de personas. Pero a los 3 días regresaron. Y dije yo, ¿qué pasó? Pues alguien se puso de acuerdo en esa delegación, nuevamente confío que sea muy abajo. Y entonces la corrupción Pero siguió. Ya, por ejemplo, ya le hablaste a tu amigo y le dijiste. Pues lo único que voy a hacer es esperar que tome cartas en el asunto y estoy seguro que lo va a resolver. No puede ser enfrente de la delegación, ¿cómo ves que en le la llegó acera 1,5 millones de pesos en un paquete? Pues ha de ser de esos, de los tratantes de blancas que están ahí ejerciendo la prostitución con niñas, quizá menores de edad, pero está enfrente de la delegación, es imposible que no se den cuenta, pero él ellos dice las que están le llegó, viendo. que así le llegó. ¿Y ni un recadito?
No, una corbata, nada más. Y el ¿La propio... corbata para qué era? ¿Para pues, que yo no se sé, colgaran? un regalito. Usa, No me ¿o acuerdo qué? si fue una o más. Eran varias corbatas, creo que 3 corbatas y un paquete con más de 1,5 millones de bárbaro. pesos. Qué Y feo. el propio mandó decir, pues que era práctica común, que así se entregaban al Qué delegado. barbaridad, ¿eh? Qué grosería. Bueno, hay mucho por hacer, ¿verdad? Pero hay mucho por hacer en diferentes lugares. Entonces, hay quienes, pues desde otra trinchera partidaria, acusan que es nada más con los de enfrente, con quienes suceden los actos de corrupción. Yo creo que todos tenemos No, está en una todas tarea partes, que está hacer. en todas partes. Y que nadie puede andarse rasgando las vestiduras de que la memoria colectiva permite prescripción de los delitos. Hay que tener buena memoria y seguir actuando en consecuencia. Hay mucho por hacer en este país, Adela. Ojalá y todos pues nos ocupemos de hacer nuestra parte. Yo hablaba contigo hace pues, algunos días, ¿no? Esta misma semana, y hablábamos, entre otras cosas, pues del apoyo que ha dado, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador a la CENTE por este paro nacional al que convocó la sección 22 de la CENTE, y te lo pregunté, Te lo vuelvo a preguntar ahora. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué piensas de eso? Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues él quiere ser presidente de este país, él lo traduce en votos, ¿no? Como piensan ustedes, que cuando quieren obtener un cargo de elección popular, pues piensan y todo lo traducen. Y no le en preocupa, términos y de te lo votos, dije y ¿no? lo repito, en su ambición de poder, no le preocupa hacerle daño a la niñez mexicana, a los niños de Oaxaca o a los niños de Michoacán o a los del DF. A él le ocupa más el tener a esos maestros que marchan, que no quieren dar clases, pero que representan votos. Cuando deberíamos de ser lo suficientemente honestos y decir, eso hace daño. Si no quieren dar clases, le hacen daño a los niños. Bueno, a lo mejor él piensa que si quiero ganar elecciones, debo de quedar bien con todos aquellos que pueden representar un voto, aunque violen la ley. Y yo creo al revés, como muchos otros mexicanos. Hay que respetar la ley, pero sobre todo los derechos de los demás. Yo creo que los derechos de los niños, como lo ha dicho el secretario de Educación, Aurelio Nuño, están por encima de los derechos de otros que ya tuvieron su oportunidad. No sentenciemos a la niñez simplemente por intentar ganar unas elecciones. Andrés Manuel, te lo he dicho, y creo que comete un error cuando se confirma como un hombre al que no le importa el violar la legalidad con tal de llegar a su objetivo. ¿Cómo dijiste que tenía hasta qué tipo de problemas emocionales? Pues los debe de tener, pero yo más bien me referiría a cómo Luis Donaldo Colosio se refirió a alguien que no le importaba el método para llegar a su objetivo. Y cuando lo intentamos convencer a ese político y nunca se pudo, Luis Donaldo dijo, no tiene remedio. Hay políticos que no tienen remedio. ¿Cómo se ve desde tu perspectiva, que pues tienes tus propias aspiraciones y estás en tu propia carrera personal política? ¿Cómo ves a trataste de reducir todo lo que al he 2018 dicho no, es que pensé hacia ahorita, mi persona. No, pensé ahorita en Aurelio No Nuño. me puedo descuidar contigo. Pensé en Aurelio, no te descuides, yo tampoco me puedo descuidar estoy contigo. muy alerta. Te dicen que eres un viejo lobo de mar. No, yo estoy muy alerta. Ahora, lo que también dicen de ti es que eres un hombre de palabra y que cuando dices algo lo cumples. Pues eso es lo que vale en la vida. Yo estoy de acuerdo. El ser auténtico y respetar la palabra, porque si no te vuelves en alguien que no eres confiable. Y cuando tú no eres confiable, pues no tienes por qué ser dejado por los demás. Bueno, es que ahora que hablabas de Aurelio Nuño, por ejemplo, sí. yo pensaba, ¿cómo se ve desde tu perspectiva pues aparte del equipo, ¿no? De trabajo, pues del presidente, pero también del partido? ¿Se ven como adversarios? De ninguna manera.
Yo me Porque siento hoy muy hay satisfecho. muchos que aspiran a lo mismo que aspiras Pero tú. yo me ¿no? siento a presidente del PRI, no, hombre, yo ahorita andan ocupados en otra cosa. Yo digo a presidente A ver, de la República. déjame decirte algo. Yo digo a presidente de Algo la que es República. muy Acuérdate importante. que aquí no vamos a simular. A ti no te gustan las Pero simulaciones. te está hablando el presidente del PRI Por eso. nacional. Yo me siento muy satisfecho de haber forjado una limpia amistad con el secretario de Educación Pública, con Aurelio Nuño. Y lo veo actuando en consecuencia. Lo veo muy seguro de lo que está haciendo porque en ello estaba pensando. Y la verdad que como presidente del PRI no me toca más que apoyar a aquellos que veo están haciendo bien las cosas. Y dentro del equipo del presidente Enrique Peña Nieto y fuera de él o en otros partidos hay quienes están haciendo las cosas de manera correcta. A lo mejor no igual o no pensamos en lo mismo, pero están haciendo las cosas de manera correcta. Pues hay que admitirlo. A mí me enseñaron desde chiquito que amores y resentimientos no deben de matar el conocimiento. Hay que admitir, ¿Quién está aunque no haciendo bien estén las cosas? dentro de tu partido, que estén haciendo bien las cosas. O aunque estén dentro de tu partido. Con más razón. Con más razón. Porque esa es una primera aduana. Pues sí, yo no ando promoviendo a los del otro lado, ando promoviendo a los míos. Sí, y también, oye, promoviendo. Hay muchos que quieren y hay muchos que pueden. ¿Que quieren ¿no? qué y que pueden qué? Ser presidente, candidatos del PRI a la presidencia Ya de la quedamos. República en el 2018. No, pues Ya- es que ya- mira, ya tú te y yo dije podemos de mi quedar, letrero. Tú y yo podemos quedar en lo Se que sea, prohíbe Mario, pero ¿qué hago pensar. si ellos quieren? Tú no pienses en el 2018, ¿para qué? Pero es que me distraen mucho. El 16 tiene 3 elecciones locales Ahora, bueno, muy si quieres difíciles. vamos a hablar del 16. Sí, por favor. ¿Qué posibilidades reales tiene el partido en el momento en el que está de triunfo en el 2016? Yo creo que todas, si hace bien las cosas, ninguna si se equivoca. Sí, bueno. Así es el elector hoy en día. Ya te dije hace un momento que tenemos militantes muy importantes, pero no suficientes como para ganar una elección. ¿Qué es hacer Necesitamos bien que las nos cosas? acompañe la sociedad. ¿Cuánto importa pues el gobierno en funciones? Mucho, mucho. Por eso hay que decir las cosas como son. Y tenemos un gobierno que ha hecho bien muchas cosas y que tiene pendientes otras por resolver. Ahora hay que caminar con lo que tenemos. Y yo me siento orgulloso de lo que se ha hecho y quiero hablar de ello. Pero también quiero hacer una autocrítica. No todo ha funcionado como quisiéramos. Pero es que eso sucede en cualquier gobierno. El problema o la diferencia entre un gobierno y otro son aquellos que admiten que hay errores o que hay asignaturas pendientes y los que las niegan. Nosotros somos de los que admitimos. Admitimos que no todo se ha hecho bien y que hay que perfeccionarlo. Hay gobiernos locales que la tienen más difícil que otras, ¿no? Sí, cómo no. Y no nada más aquellos que de una u otra manera pertenecen o surgieron del PRI, sino hay gobiernos que no surgieron del PRI, que están en otros estados y que no tienen fácil las elecciones cuando compiten contra nosotros. ¿Tú sí ves una ciudadanía más activa, más participativa? Sí, cómo no. Y muy demandante, Adela. Y qué bueno que así sea, ¿eh? Porque eso nos Y con hace muchas más permanecer herramientas, alertas. pero además con más herramientas. Pues sobre todo ¿no? las redes sociales. Sobre todo las redes. Que Nunca son una habíamos muy buena... ido a elecciones con redes sociales tan activas, ¿eh? Y en donde más vale que hables. Porque si lo único que llevas a cabo es defenderte, te vas a equivocar. Porque hay quienes primerizos entran a las redes intentando defenderse de todo lo que hay ahí. No, hay que Bueno, hablar. todos hemos sido primerizos Hay que en trabajar, hay que hablar en ellas. Hay que decir las cosas. Tú estás haciendo mucho sí, eso, ¿no? claro. Para eso tengo una nueva secretaría de estrategias digitales con una joven Pero incluso, mujer muy talentosa. Eso como ¿eh? presidente del PRI, pero incluso desde antes tú ya estabas muy activo en Sí, redes. yo las vi venir, pero también entendí y aprendí que no hay que sentirse ofendido por lo que ahí aparece, porque ahí hablan todos. Algunos, la mayoría,
de muy buena fe. Sí, bueno, hay quien ofende, Hay quienes, la verdad, no saben y dialogar, esos más hay que ofender. ignorarlos, porque no. Sí, incluso cuando ellos dicen o creen decir que están defendiendo un proyecto de algún candidato, más, no saben más que ofender, denigrar. Pero hay muchos más que usan las redes para hacerse valer, para decir lo que piensan. Y nosotros tenemos que escucharlos, leerlos, atenderlos y sumarnos. Porque los opinadores ya no son solo aquellos pues profesionales de ello que salen en distintos foros, en las radios, en las teles, en los periódicos, que son muy a importantes, opinar. ¿no? Son muy importantes, pero los opinadores ya somos todos los ciudadanos, Sí, ¿no? Todos opinamos. Y eso también llegó para quedarse. Más vale que aprendan a escuchar la crítica a quienes están usando las redes y a usarlas Ahora, para decir los su verdad. políticos, ¿cuánto oyen de esto y cuánto lo toman en cuenta? Esto te lo digo, por ejemplo, por ahora la terna que tiene que mandar el presidente para los nuevos integrantes de la Suprema Corte, ¿no? Qué buen lío se ha armado con eso, ¿verdad? El presidente de la República tiene una facultad que es la de enviar ternas al Senado y el Senado con todos los grupos parlamentarios decir si la votan o no la votan la terna. Pero pues ya en todos lados, no nada más en los opinadores, sino en las mismas redes, se especula sobre quién va a mandar. El presidente. Y quieren decirle a quién no mande o a quién sí mande. Y el presidente lo que tiene que Pero hacer, otra lo vez dijo, eso lo ves mal. es oír. No, y está oyendo. Y estoy seguro que eso norma en buena parte a eso viene lo mi que es su pregunta. voluntad y facultad. Es su prerrogativa, es su facultad, Pero él manda la terna. su obligación pero es escuchar. Su obligación es escuchar. Ah, claro. Y sabe escuchar muy bien, ¿eh? Es tan inteligente que sabe escuchar y atender. Y ten la seguridad que no va a fallar. O sea, ni cuotas ni cuates, ¿no? Ese también ya es un hashtag. Ni cuotas ni cuates. Va a incluir en esta terna, ¿tú crees, al senador Cervantes? No lo sé. No lo sé porque no he platicado con él, pero quiero decirte algo. Raúl Cervantes es un magnífico abogado, un gran profesionista, y cuando fue presidente de la Cámara de Senadores no dejó más que satisfacciones entre todos los grupos parlamentarios. Creo que su tarea la cumplió y la cumplió muy bien. Mis respetos para Raúl Cervantes. El presidente de la República habrá de sacar conclusiones de qué es lo mejor que puede pasar de lo que en el envío de las oye. ternas. Pero ¿tú qué crees? Ya sé que a lo mejor no has hablado con él de ese No tema he hablado en con él de eso particular. porque no es de mi ¿tú qué competencia crees? como Pues partido. me queda claro, pero ¿tú qué crees? Yo lo que creo es que va a ser lo correcto va a apoyar, y que en todos todo caso, se van a sentir satisfechos por lo que haga el presidente de la República después de haber escuchado a todos. Es que me temo que solamente habrá satisfacción si no incluye a Cervantes en la terna. Qué injusticia, ¿verdad? Voy a decirlo de esta manera. Bueno, qué Voy a injusticia decirlo porque puede ser un muy buen... Pero muy él, buen... él no es el punto. Sí, bueno, el pero punto a veces... es si a la Corte van a ir buenos juristas e imparciales. Y yo creo... Por eso, pero habrá muchos más. Y a lo no mejor sé aquí si va a se ir en la ve terna. Un conflicto de interés, ¿no? Sí, he escuchado al presidente del PAN decir, es que nosotros exigimos que no se partidice. Los únicos que pueden partidizar una terna son los partidos políticos que propongan a alguien. Y no he visto un partido político que proponga a una persona. En lo particular yo no lo he hecho, por el contrario. He dicho que se respete la voluntad del presidente y que el presidente va a escuchar y va a atender como siempre lo que es una opinión pública. Vamos, ¿para qué lo hacemos? Asegurar entonces que no lo incluirá. Estoy más que convencido de que va a hacer lo correcto el presidente de la República. Escuchando y tomando nota. Sabe escuchar, ¿eh? Y sabe atender. Yo creo que él, como yo y muchos más, tiene la virtud de que así es la vida, ¿eh? Uno aprende a la primera y hay quienes no aprenden nunca. Él es de los que aprenden a la primera y por eso ha avanzado tanto y por eso es presidente de la República. ¿Tú crees que se ha sido, porque hay
pareciera de este lado que hay este sentimiento en el gobierno de incomprensión, ¿no? Quizá por eso aquello de ya Chole, ya no te quejes, ¿no? De que no se está comprendiendo lo que sí se está haciendo, lo que sí se ha hecho bien, etcétera, etcétera. ¿Lo ves así? No, yo he estado platicando con muchos de ellos y sí tienen enorme interés, y yo lo secundo, en que se sepa también lo bueno, pero los he visto también muy atentos a reconocer lo que no ha funcionado. ¿Preocupados? ¿Preocupados? No, los veo muy ocupados en atender lo que no ha funcionado. ¿Qué te preocupa a ti de este momento en México? Que no sepamos unirnos alrededor de lo bueno y que a partir de ello podamos resolver lo malo. Pero a este país le hace falta mucha unidad, le hace falta que vayamos juntos a lograr que las cosas buenas sucedan. Si juntos hemos hecho las reformas, ¿por qué no juntos las defendemos y las llevamos hasta sus últimas consecuencias? Esa es mi tarea, también como presidente del PRI Nacional, y sobre ello quiero abordar cuando vaya platicando en toda la República. Bueno, pues habrá muchas veces, si me das la oportunidad de que conversemos, hay mucho de qué hablar, hay seguramente muchas tareas que harás y que podremos comentar. Ya va a venir el Papa, ¿crees que sí venga? Qué bueno que viene, ¿eh? En el 2016, ¿verdad? La verdad es que... En el 2016. En México... El que ya fue a verlo es Andrés Manuel López Obrador. ¿También? Sí. Espero ya haya expiado muchas cosas. Sí, que haya aprovechado. Oye, siquiera para confesarse. Tú eres un hombre muy bien informado, que no sabías que estaba por ahí. ¿Se confesó? Que no, eso ya no. No, pues es que a alguien le tiene que decir la verdad. No puedo andar mintiendo por todos lados, siquiera con el Papa, que sí se confiese y que le diga lo que hizo mal y que pida nuevamente que se expíen sus culpas e inicie de nuevo. Y que ese inicio de nuevo sea para mejorar. Está como el día sea para sentirse a gusto. El día del Qué perdón. desperdicio haber ido con el Papa y no confesarse, ¿eh? De veras, ¿eh? ¿Tú te confiesas? Podría iniciar una vida nueva. ¿Te confiesas? Todos los días con Dios. ¿Sí? ¿Tienes buena relación? Muy buena, somos cuates. Y eres un hombre creyente de fe. Desde pequeño. ¿Y practicas? Sí. ¿Qué? Por ejemplo, ¿vas a misa? Ese tipo? Bueno, no tanto, tampoco tengo tanto tiempo, pero de que hablo con Dios, y no es un asunto que lo platique mucho. Hay quienes hablan con pajaritos, hay quienes hablan con otros lados. Yo hablé con el que habla con pajaritos. ¿De veras? ¿Y cómo te fue? Fue difícil. Sí, ¿no? Trae un animalario por ahí. Luego había alrededor. sapos, ranas, sí, no, qué feo. Había de todo. Todo había por ahí. La verdad es que a mí me enseñaron desde pequeño que hay que tener temor, sobre todo, a Dios. Yo que soy creyente, pues ¿qué quieres que haga? No, está soy bien. Como parte muy Está activa bien. del pueblo mexicano. Oye, y muy activa tu hija también. Sí, cómo no, ¿eh? Y yo muy orgulloso de su activismo. Es muy auténtica. Sí, y muy linda y muy inteligente, ¿no? Sí. Cuando te dijo que se quería dedicar a esto que tú haces, ¿qué? Traté de convencerla de que no. ¿Sí? Sí, pero como lo ha visto desde pequeña, creo que puede perfeccionar mucho de lo que se está haciendo, porque aprendió también a apreciar los errores. Porque muchos de nosotros en el camino hemos cometido errores. ¿Y te señala los no. tuyos, por ejemplo? Ah, sí, es muy franca, ¿eh? Es muy abierta y yo la escucho. Esa es otra de las cosas que te critican, por ejemplo, que tu hija... A final de cuentas, uno va en la vida con sus afectos, con sus amores, y los debe de sentir muy cerca, porque si no, que solo se camina. Eso no te ha tocado. No, siempre he caminado acompañado de muchas mujeres. Soy producto natural de la mujer, de mi abuela, de mi madre, de mi esposa, de mi hija, de mis nietas. Fíjate qué bendición. ¿Cuántas nietas? 2. Oye, te brillan más los ojos que hace rato. ¿Es por hablar de tu hija? Seguro. Y las nietas y de todas mis mujeres. ¿Tú lloras? Ya te dije cuáles son. ¿Tú lloras? Sé llorar, no lloro. Pero sabes llorar. Sí. También se siente a gusto, ¿eh? Ay, sí. Sí. Es como que... Yo no creo en aquellos que no lloran, ¿eh? No. De verdad son insensibles.
A lo mejor no lo hago tan seguido y me aguanto, pero eso ya es otra cosa. Pero cuando se llora y se llora, es rico también, ¿no? Qué sabrosa plática, ¿eh? ¿Verdad? Sí. ¿Quieres otro cafecito? Sí, ¡Ah! pues invítame para la próxima. Hay mucho siempre de qué hablar contigo. Yo te agradezco siempre Adela. tu disposición y tu El agradecido soy disponibilidad. yo. Muchas De verdad, gracias. muy generosa. Que tengas suerte y que tengan suerte todos. gracias porque si por les va bien a escucharnos ustedes, todos. nos va bien al país y a los mexicanos. Ya lo merecemos. Ojalá. Sí, ya lo merecemos. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a usted, como siempre, por su atención y compañía. Y hasta la próxima.